Salmo 130. Dice así la palabra de Dios. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor. En Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que a los centinelas a la mañana, sí, más que a los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. El Salmo 130 que recién cantábamos es un salmo que se conoce como un salmo penitencial. Si se dieron cuenta cuando lo cantábamos y ahora cuando lo leemos, lo hemos leído. Es un salmo que habla de arrepentimiento, está implícito el arrepentimiento del salmista. Hay un clamor por perdón a Dios de parte del salmista. Hay otros salmos que también se leyó, recién lo leyó el hermano Sergio, que es salmo penitencial, el Salmo 32, el 38, el 51, entre los más conocidos, y el 130. Y el Salmo 130 está dentro de ese grupo que también hemos predicado, que va del 120 al 134, que se conocen como salmos de ascenso. ¿Sí? Salmo de ascenso, salmo gradual, que eran los salmos que cantaban los peregrinos cuando ascendían unos 820 metros más o menos hacia Jerusalén, todos los judíos reunidos en obediencia a Dios, que tenían que ir 3 veces al año en las fiestas que el Señor había instituido, las fiestas de Pascua, de Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. Se reunían y cantaban estos salmos. El Salmo 130 era uno de ellos. Y el Salmo 130 es el único penitencial, o sea, es el único que habla de perdón de ese grupo de salmos de ascenso. Ascendían en sentido físico, pero si nosotros le prestamos atención también al salmo como está escrito, nos damos cuenta que también hay un ascenso espiritual. Comienza el salmista en lo más profundo, en la desesperación, pero luego comienza a avanzar progresivamente, Dios lo va sacando de ese pozo y termina disfrutando de comunión con Dios y contándole a otros que hay esperanza en Dios y que hay perdón en Dios. ¿Sí? Es un salmo, podemos decir, que nos muestra el mayor problema del hombre. El mayor problema del hombre es su pecado. Nosotros hemos ofendido a Dios. Ese es el mayor problema del hombre. Y también nos muestra la mayor necesidad que tiene el hombre, que es ser perdonado por Dios. El mayor problema, el pecado, la mayor necesidad, ser perdonado. Y también nos muestra la única manera de salir del pozo del pecado. La única manera, no hay otra. La única manera de salir del pozo del pecado y es ser perdonado por Dios. Es estirar la mano, entendiendo que no tengo nada para hacer, que no puedo hacer nada. Lo único que me queda es estirar la mano. Y Dios se apiada y nos saca de ese pozo. Entonces, lo que vamos a ver es que Dios perdona a todo aquel que desesperadamente o humildemente busca su perdón. ¿Sí? Dios perdona a todo aquel que desesperadamente o humildemente busca su perdón. Noten que hay un requisito. Dios quiere perdonar, pero hay que buscarlo desesperadamente. Si uso la palabra desesperadamente, para enfatizar que tenemos que entender nuestra condición desesperada, entender nuestro gran problema que es el pecado y con humildad buscar ese perdón que solo se encuentra en Dios. Vamos a ver 4 acciones que caracterizan a un pecador que entiende que solo en Dios hay perdón para su pecado. 4 acciones que caracterizan a un pecador que entiende que solo en Dios hay perdón para su pecado. O sea que a medida que avancemos, usted podrá examinarse si estas 4 acciones están en su vida.
Si usted es un creyente, usted recordará que esto pasó cuando le predicaron el Evangelio por primera vez. Usted se va a dar cuenta que así pasó, que estaba en el pozo, que lo confrontaron, que estiró la mano, Dios lo salvó, que halló consuelo, quiso caminar con Dios, quiso contarle a otros de Dios. Pero aún así, siendo creyente, ahí recibimos el perdón judicial, como decimos, el perdón judicial. Estamos absueltos, Dios nos perdonó, estamos en Cristo, pero a medida que comenzamos la vida cristiana, no somos perfectos y no estamos vacunados contra el pecado, seguimos pecando y necesitamos confesar nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tal vez si nunca ha recibido ese perdón, el perdón judicial, tal vez se sienta como este salmista en un pozo, ¿sí? En un pozo que si no se resuelve lo antes posible, ese pozo el día de mañana será el pozo del infierno. ¿Sí? Ahí donde terminan las personas que no arreglan cuentas con Dios. Las 4 acciones, en primer lugar, clama desesperadamente a Dios por perdón. Eso es lo que hace, lo que caracteriza a un pecador que entiende que solo en Dios hay perdón. Clama desesperadamente a Dios por perdón. Verso 1 y verso 2. Verso 3 y verso 4, confía únicamente que en Dios hay perdón. Confía únicamente que en Dios hay perdón, o confía en Dios como el único lugar donde encontrar el perdón. ¿Sí? No hay otro lugar. Versos 5 y verso 6, espera intensamente caminar con Dios, con el Dios que lo perdonó. Y versos 7 y verso 8, comparte diligentemente que en Dios hay perdón. ¿Ven el progreso? Está desesperado, estira la mano, busca que Dios lo salve, confía en que Dios lo puede salvar. Y una vez que Dios lo salva, desea caminar con Dios. Y no solo caminar con Dios, comunicar a otros que en Dios hay perdón. Entonces, en primer lugar, clama desesperadamente a Dios por perdón. Verso 1 y verso 2. Dice ahí, desde lo más profundo, desde lo más profundo. Esa es una figura literaria. Desde lo más profundo. Las profundidades se refiere, habla de encontrarse atrapado en un lugar peligroso, en aguas profundas, y tiene que ver con, o aplicándolo a Israel, que Israel no era una nación minera, sino era más bien una nación que se dedicaba a la agricultura y al pastoreo, aunque por ahí por el oeste, por la costa, cruzaba el mar Mediterráneo, pero ellos no se dedicaban mucho, como dije recién, al mar, y le tenían mucho respeto, mucho miedo al mar. Entonces piensen en eso, piensen en alguien que no sabe nadar. No sé si hay acá alguno de ellos, que no saben nadar, y que de repente te tiran a un lugar hondo. Imagínate, la desesperación. Si no sabes nadar, te desesperás, entonces le tenés miedo, le tenés respeto al agua, imagínense al mar. Entonces, cuando está hablando de esta figura literaria, los hebreos están entendiendo la desesperación que quiere transmitir esta figura literaria. Este hombre, este salmista está desesperado, ¿sí? Está como ahogándose. Lo único que le queda es gritar, exclamar, gritar para ver si alguien se apiada y alguien lo ayuda. Dice en el Salmo 69:1, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay dónde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Sácame del cieno y no me dejes hundir. Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. ¿Ves? Siempre usando la misma figura literaria, como que se está ahogando, que está desesperado y necesita que Dios lo ayude. O sea, esto para mostrar que el salmista está desesperado. Y así estábamos nosotros, y así tal vez debería estar todo aquel que no ha sido perdonado, desesperado. Lo único que queda es gritar y pedir ayuda. Ahora, ¿por qué
este hombre o este salmista está desesperado? ¿Por qué se siente que está en lo profundo? Bueno, hay quienes creen que él está sufriendo, ¿sí? Que está sufriendo, que la nación está sufriendo. Pero si nosotros miramos el contexto y prestaron atención a la lectura, verso 3, verso 4, verso 7, verso 8, habla del pecado personal y habla del pecado nacional. Entonces, él se siente de esta manera por el pecado. Él se siente así por el pecado. El pecado siempre nos lleva hacia abajo. ¿Sí? Es como una espiral descendente el pecado. Nos lleva hacia abajo, cada vez más abajo. Y si no se reacciona a tiempo, si la muerte nos alcanza sin que reaccionemos a tiempo como el salmista, como le decía al comienzo, lo más profundo será un lugar eterno y sin salida. Será un lugar donde personas que están como ahogándose, pero lamentablemente no dándose cuenta. Y yo creo que todas las personas están en la misma condición, pero hay quienes reaccionan y se dan cuenta y quienes no. Pensemos, por ejemplo, en esa parábola de nuestro Señor, ahí en Lucas 16, donde está el rico y Lázaro. El rico se está ahogando, pero él no es consciente, porque él está disfrutando de los bienes de la vida, él está disfrutando de todo su dinero, de sus fiestas, pero se está ahogando, pero él no es consciente. Y porque no es consciente no pide ayuda. Y de repente la vida se le acaba y despierta en el infierno donde ya no hay salida. Entonces este hombre está deseando ser librado de las profundidades, pide misericordia, pide perdón. Y cuando uno pide misericordia y pide perdón es para ser librado no de otra cosa que no sea el pecado. Por eso él está desesperado justamente por su pecado, quiere ser liberado de su pecado. Y la realidad, hermano, que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nos volvemos a Dios como nos muestra el salmista acá y en diferentes partes de la Biblia, el Señor no hace oído sordo. El Señor no mira para otro lado, el Señor está pronto para salvar. Por eso decía yo que el Señor quiere salvar al que desesperadamente o humildemente busca su perdón. Dice que Él mira a los humildes. Dice que Él habita con el humilde. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, felices los que lloran por su pecado. En el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pecaminosidad, que están en bancarrota, los que lloran por su pecado. Esos son felices y solamente ellos, porque ellos encuentran la misericordia. El que cree que no necesita, que puede por sí solo nadar y salvarse, no encontrará perdón en Dios. No encuentra perdón en Dios. El problema es que las personas lamentablemente no llegan a este nivel de desesperación que vemos acá en el salmista. Todos se están ahogando, pero no todos se dan cuenta y no todos reaccionan. Porque generalmente las personas se comparan con otros y se sienten mejor. Por ejemplo, ahí en la parábola del publicano y el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? El fariseo se comparaba con el publicano. Primero se pensaba que haciendo cosas, porque ofrendaba, porque diezmaba, porque oraba, porque ayunaba, Dios lo estaba aceptando. No entendía ni la santidad de Dios ni su propia pecaminosidad. Él creía que por lo que hacía podía salvarse. Y al compararse con el publicano decía, yo no soy como este hombre. Yo no soy como este hombre. Pero cuando miramos al publicano, el publicano se sentía que se estaba ahogando y decía, Señor, por favor, sé propicio de mí, y estira la mano. Y el Señor dice, este fue el que descendió justificado. Este fue el que encontró perdón. ¿Se dan cuenta? Hoy no hay conciencia de pecado, dice un comentarista, porque no hay conciencia de Dios. Porque solo cuando somos conscientes de la santidad de Dios es cuando crece la conciencia del pecado. Cuando Pedro vio que el Señor le dijo, Pedro, tirá la red de este lado. Ya era de día, ya los pescados supuestamente se van hacia el fondo del mar, no están en la orilla donde hay ruido. Estuvimos toda la noche pescando, no pescamos nada, Señor. Tirala de este lado, Pedro. Bueno, Señor, en tu nombre tiramos la red
y dice que se rompía la red. Pedro en ese momento entendió que estaba enfrente del Dios creador, del Dios soberano, del Dios poderoso, del Dios santo, y cayó derrotado y le dijo: Señor, apártate de mí. ¿Qué le pasó a Pedro? Vio la santidad de Dios y automáticamente vio su propia pecaminosidad. Tuvo conciencia de pecado al ver la santidad de Dios. Isaías capítulo 6. Ay de este pueblo, ay de aquel pueblo, ay del otro pueblo. Pero cuando llega a ver la santidad de Dios, ver la gloria de Dios, dice: ay de mí, que soy hombre muerto. El salmista sabe acá que Dios es santo. El salmista sabe acá que Dios es justo. ¿Cómo nos damos cuenta? Verso 3 y verso 4, él sabe que Dios aborrece el pecado, que Dios es santo, que Dios es justo. Él sabe por verso 3 y verso 4. Él sabe que Dios es muy limpio de ojo, que no puede ver el mal. Él sabe que es un Dios que se enoja contra el pecado. Pero también, como el salmista, nosotros necesitamos entender que Dios no solo aborrece el pecado, sino que es el único que nos puede salvar del pecado. Y eso es lo que Él hace. Él clama al único que lo puede salvar, desesperado. Noten, cada verbo que utiliza acá el salmista muestra la urgencia y lo desesperado que este hombre está. ¿Y a dónde se puede ir cuando alguien está desesperado? Lamentablemente, personas parecen desesperadas y recurren a cualquier otro lugar menos a Dios, al psicólogo, ¿no? A diferentes otros lugares donde solamente y encuentran tal vez una curita para un cáncer, cuando lo que necesitamos es un cirujano que nos saque, ¿no? ese tumor y que nos salve la vida. Y ese solamente es Dios. Dice el Salmo 40, 1 y 2, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Ven? Ese es Dios. Cuando nosotros desesperados los llamamos a Dios y estiramos las manos porque sabemos que no podemos hacer otra cosa, que no podemos hacer obras para llegar a Dios, Él nos escucha. Y dice: y me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Señor, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. La idea de clamar es gritar, acosar. Imagínense la desesperación, clamar, acosar a Dios. Verso 2, Señor, oye mi voz. Es un imperativo, es un mandato ese. Reina Valera dice: Señor, escucha. Pero cuando un imperativo, un mandato, es dirigido a un superior, en este caso a Dios, se toma como un ruego, porque sería blasfemia, ordenar a Dios. Lamentablemente hay lugares donde se hace eso, donde se ordena a Dios. Bueno, acá él está rogando a Dios, está pidiendo: estén atentos tus oídos. Por favor, Señor, préstame atención. Esto muestra la humildad de él. Por favor, Señor, presta atención. Fíjate cómo estoy, cómo me siento. Te ruego, por favor, Señor. ¿Y qué es lo que ruega? Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. La palabra súplica ahí habla de clemencia, habla de misericordia. Por lo tanto, lo que está diciendo es: esté atento tus oídos a mi clemencia, Señor. Por favor, necesito misericordia. Necesito que me des lo que no merezco. Tú eres santo, tú eres justo, yo merezco el castigo. Pero también sé que tú eres un Dios misericordioso y apelo a tu misericordia, Señor. Por favor, ten clemencia de mí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? No parece la palabra arrepentimiento, pero este hombre está arrepentido. Está humillado, está reconociendo que ofendió a Dios, el carácter de Dios, que él merece ser condenado y pide que Dios le dé lo que él no merece. Y cuando nosotros clamamos así, Dios escucha, hermanos. Dice Segunda de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos,
Cuando dice y se vuelven de su malo camino, está hablando de arrepentimiento. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Habla de Israel. Entonces el salmista, él entiende que está en esa condición. Él entiende que está humillado, él entiende que él se está volviendo a Dios. Y él está pidiendo a Dios y él entiende que está en la condición que Dios pide para que él sea perdonado. Esa es la característica, la primera característica. ¿Sí? Clamas a Dios por perdón. ¿Ha pasado eso en tu vida? ¿Pasó eso en tu vida? ¿Has clamado, te has sentido de esa manera, que te estás hundiendo, que no puedes hacer otra cosa que solo pedirle a Dios que te ayude? Cuando estamos en el pozo, lo único que nos queda es mirar para arriba. Mirar para arriba y estirar la mano para que Dios se apiade. ¿Fue así en tu vida? Segundo lugar, o estamos viendo, mejor dicho, que Dios perdona a todo aquel que busca desesperadamente, humildemente su perdón. 4 acciones que caracterizan al pecador que entiende que solo en Dios hay perdón para el pecado. Clama a Dios por perdón. Segundo lugar, confía únicamente que en Dios hay perdón. Nos damos cuenta porque confiesa a Dios. No va a confesar a otro lado. Confiesa al que ofendió. Va a la fuente, va al que lo puede perdonar. Dice el verso 3, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades son los pecados, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? O sea, no significa esto que Dios no tiene en cuenta los pecados, porque parece que si nosotros lo leemos y no miramos bien, parece que, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, como que no las tiene en cuenta. No está diciendo eso. Hay un infierno creado, hay personas que lamentablemente mueren y van al infierno y justamente por causa de su pecado, que no ha sido resuelto en vida. No está diciendo eso. Cuando miramos el versículo 4, a continuación nos damos cuenta que lo que el salmista está diciendo es, Señor, si en ti no habría perdón, si tú no fueses un Dios misericordioso, Señor, si solamente fueses justo y santo como sos, pero no un Dios misericordioso, ¿quién, Señor, podría permanecer de pie? ¿Quién podría decir, yo estoy absuelto? ¿Quién podría decir, todas estas obras me llevan al cielo? ¿Quién podría? Y la respuesta es, nadie. Nadie, porque no es por obras, para que nadie se jacte. No es por obras, para que nadie se justifique por sí solo, ¿no? Todas las obras, toda nuestra propia justicia, dice Isaías, son como trapo de inmundicia. Dios ve a todo aquel que intenta hacer obras para ganarse el favor de Dios, para ganarse el cielo. Dios lo ve como un trapo de inmundicia, como un trapo sucio, como un trapo que cubría a los leprosos o como un trapo que usaban las mujeres para la menstruación. Eso es lo que significa. O sea, sin misericordia de Dios no hay esperanza, eso es lo que está diciendo. Sin misericordia solo hay castigo y hay condenación. Y eso hubiese sido justo. O sea, nadie se podría quejar si Dios no ejerce misericordia y clemencia. Hubiese sido que todos recibimos justicia. Y nadie podría haber dicho, Señor, nos vamos al infierno, no haces nada para salvarnos y nosotros merecemos ir al infierno. El salmista sabe que Dios es santo, que Dios es justo, pero también él sabe que Dios es misericordioso. Entonces él apela a la misericordia de Dios. Él apela a la misericordia de Dios. No apela a las buenas obras de él. No apela a otra cosa que no sea la misericordia y al carácter de Dios. Fíjense el verso 4. Pero, contrasta con lo que dijo anteriormente. Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Menos mal, ¿no? Por el verso 4. Pero en ti hay perdón. Dios es santo, Dios es justo,
pero también es perdonador. Y dice ahí, pero en ti hay perdón. Eso significa que en Dios hay perdón para toda persona y para todo pecado. Para toda persona que desesperadamente, humildemente busca el perdón de Dios. Para toda persona que ha cometido cualquier pecado. La semana pasada leímos, y me gustaría leerlo de nuevo, lo que Dios hizo con el rey Manasés, como una ilustración de que hay perdón para todo aquel que se arrepiente. Dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con médium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para vuestros padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dadas por medio de Moisés. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. El propio pecado, horrible pecado de este hombre, les trajo consecuencias, y esas consecuencias Dios la usó para llevarlo al pozo de la desesperación, y que de ese pozo desesperado él pida: por favor, Dios. Y Dios no miró para otro lado. Dios lo salvó. Ese es Dios. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta palabra perdón que estamos viendo acá en el versículo 4, pero en ti hay perdón, aparece en el Salmo 130 y en 2 versículos más, en el Nehemías 9:17, que dice: rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. ¿Ven el carácter de Dios? Daniel 9:9, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Siempre la compasión y el perdón, la misericordia y el perdón. Por eso el salmista clama a Dios por clemencia. La palabra perdón que aparece acá es eliminación de la culpa. Dios elimina la culpa. ¿Sí? Elimina la culpa. Y es interesante también que ahí en el original, ¿saben cómo dice? En el original, a nosotros se nos pone porque si no quedaría como medio indio.
La traducción dice, pero en ti hay perdón. En el original no hay verbo. En el original dice, pero en ti perdón. O contigo perdón. Quedaría mal para nosotros leerlo de esa manera. Y se nos agrega el verbo. Pero cuando nosotros pensamos en el original y dice, pero en ti perdón, un comentarista dice como que el perdón es un compañero inseparable de Dios. Pero en ti perdón. O sea, es inseparable, obviamente, es parte de la naturaleza de Dios. Pertenece a Dios el perdón. No es algo ajeno a Dios. Está en Dios el perdón. Por eso cuando Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, quería ver algo. El Señor le dijo de manera audible, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que obviamente no tendrá por inocente al culpable. Pero a todo aquel que se arrepiente, se humilla y viene a Él lo perdona. Es parte de Él. En Él hay perdón. ¿Sí? A cualquier persona y cualquier pecado, Dios puede perdonar. ¿Y para qué perdona Dios? Para que tu vida tenga sentido. Para que vivas para lo que fuiste creado. Fuiste creado para la gloria de Dios. Pero el pecado nos lleva en otra dirección, en vivir para vana gloria. Dios nos perdona para traernos, para que vivamos para lo que fuimos creados. Dice ahí, pero en ti hay perdón para que seas temido, para que seas reverenciado. La idea de para que seas temido, para que seas reverenciado, incluye la idea de adoración y de obediencia. O sea, que Dios nos perdona para que a partir de ese momento vivamos en obediencia, vivamos reverenciándole a Dios, para que seamos sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios me perdonó en el año 97 para que a partir de ese día en adelante ya no viva como vivía hasta ese momento, sin tener en cuenta a Dios. A partir de ese momento ahora, cada día tengo en cuenta a Dios. Y no le quiero fallar. Y no quiero pecar contra Él. Cuando se recibe el perdón, brota espontáneamente un temor reverencial. Si ustedes se acuerdan lo que dice Romanos 3, del 10 al 18, ¿se acuerdan? No hay justo ni aun uno, y comienza a describir todo nuestro ser que somos depravados de la punta de la cabeza hasta los puntas de los pies. Todo depravado de nuestra lengua. Hay veneno, o sea que refleja el corazón, nuestros pies se apresuran a derramar sangre y termina diciendo, no hay temor de Dios en ellos. O sea, las personas viven en pecado porque no hay temor de Dios, porque no tienen en cuenta a Dios. Pero Dios usa esa vida para llevarnos al pozo. Y del pozo desesperado llamamos a Dios y clamamos a Dios. Él nos salva y a partir de ese momento lo que no había comienza a ver. Comienza a haber temor de Dios en nosotros. ¿Se acuerdan ahí en Lucas capítulo 7? Cuando el Señor entra en la casa de un fariseo llamado Simón, que lo invita a comer, y de repente irrumpe una mujer pecadora y comienza a llorar y a enjuagarle los pies a nuestro Señor y le besa los pies. Y este hombre en su mente dice, este no es profeta. ¿Cómo no va a darse cuenta que es una mujer pecadora? Y el Señor, que lee la mente de este hombre, le dice, Simón, y le cuenta una historia. Hay un prestamista que prestó a dos hombres, tiene dos deudores. A uno le prestó 50 denarios y a otro le prestó 500. Y como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos crees que ama más? Que amó más a ese hombre. Y dice al que se le perdonó más. ¿Ves, Simón? Yo entré a tu casa y no me besaste, no me lavaste los pies. O sea, no fuiste atento. Esta mujer, desde que entró, no ha cesado de besarme los pies, de lavarme los pies, de ponerme aceite en la cabeza. En otras palabras, no ha dejado de adorarme.
¿Por qué? Porque al que se le perdona poco, poco ama. Y al que se le perdona mucho, como esta mujer, mucho ama. ¿Qué está diciendo? ¿Que a uno se le perdona poco y a otro mucho? Lo que está diciendo es que cuando a uno se le perdona, cuando a uno se le perdona, no se le perdona poco, se le perdona muchísimo. Muchísimo. Entonces la reacción es adorar al Señor. Pero cuando no entendemos la dimensión de nuestro pecado y no vamos a Dios y no hemos sido perdonados, actuamos como el fariseo. Porque porque no somos conscientes. Pensamos que no merecemos el perdón. El amor de Cristo, decía Pablo, me constriñe. El amor de Cristo por mí, muriendo Él por mí, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor de la iglesia. Él murió por mí, Él me perdonó, el amor de Cristo me constriñe, me empuja. Pablo escribió 11 capítulos en Romanos para hablar de la misericordia de Dios y comienza el capítulo 12 diciendo, por tanto, por tantas misericordias, os ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es vuestro culto racional. Eso es vuestro culto de adoración. Eso es, ante tanta misericordia, lo que debe ocurrir en alguien que ha sido perdonado. Y no conformarse a este mundo, sino ser transformados. Y adorar, y adorar, y adorar, porque para eso el Señor te perdonó. En Efesios capítulo 1 al 3 habla de la posición que el creyente tiene en Cristo, que fuimos escogidos delante de la fundación del mundo, adoptados, perdonados, sellados, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes saben. Comienza el capítulo 4 y diciendo, os ruego que andéis conforme al llamado, de una manera digna, conforme al llamado. Pensá en todo lo que Dios te dio, en todo lo que Dios te perdonó y viví a la altura. Viví para adorar al Señor. Para eso fuimos perdonados. Pero en ti, perdón, para que seas temido, para que seas reverenciado, Señor. ¿Cómo ofender al que te perdonó tanto? ¿Cómo ofender al que te perdonó todos los pecados? Hay quienes dicen, si Dios te perdona todos los pecados, como decís, y tal vez hay alguien acá que está pensando así, bueno, si Dios te perdona todo pecado, cualquier pecado y a cualquier persona, como perdonó a Manasés, entonces la conclusión que sacan es, pequemos, total Dios perdona. Bueno, Dios sabe que muchas veces pensamos de esa manera y Pablo se adelantó a eso y cuando él dice, cuando el pecado abundó, ¿se acuerdan? Sobreabundó la gracia. A continuación en el capítulo 6 dice, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, imposible. La reacción debe ser adoración. Dios nos cambia el corazón. Ahora pone en nosotros un deseo por Él, por su palabra. Ya no querés pecar porque sos consciente de todo lo que te perdonó. El que dice, bueno, pequemos, total, en Dios hay perdón, todavía no entendió ni quién es Dios, ni su condición. Porque cuando lo entiende y viene a Dios para ser salvo, su reacción va a ser otra. Su reacción va a ser otra. Por eso estamos viendo 4 acciones del pecador que viene a Dios desesperadamente para ser perdonado. El perdón de Dios no conduce al libertinaje, conduce a la reverencia. ¿Sí? Dios te perdona para que lo reverencies, para que aprendas a vivir en su presencia, para que aprendas a vivir para agradarlo a Él, para que aprendas a vivir para su gloria, para que aprendas a vivir para su gloria y para tu gozo. Yo te pregunto, ¿es evidente, habiendo dicho lo que dijimos en este punto, que Dios te perdonó? ¿Tu vida se caracteriza por la adoración a Dios al punto que es evidente que Él te perdonó? Porque así reacciona uno que ha sido perdonado. Dios perdona a todo aquel que busca desesperadamente, humildemente su perdón. 4 acciones. La tercera viene ahora, dice,
espera intensamente caminar con el Dios que lo perdonó. Versos 5 y verso 6. Fíjense verso 5. Dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Si ustedes notan la progresión, ya no está desesperado. Ahora tiene paciencia. Ahora espera. Verso 1 y verso 2, desesperado. Verso 3 y verso 4, confesó su pecado, encontró consuelo. Verso 5 y verso 6, ahora él ya no está desesperado. Ahora él lo que está esperando es caminar con Dios, tener comunión con el Señor que lo perdonó. Fue perdonado para reverenciar a Dios, para adorar a Dios, y ahora lo que él quiere es caminar con Dios. 2 veces en el versículo 5 dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma. Está hablando de intensidad, está hablando de un deseo profundo, de un deseo intenso que tiene por caminar con el Señor, como caminó Enoc. ¿Y cómo es esto de caminar con Dios? ¿Está esperando que Dios se le aparezca para caminar? Dice ahí, espero en el Señor, en Él espera mi alma, en su palabra tengo mi esperanza. Caminar con Dios, comunión con Dios, no es aparte de su palabra. Tener deseo de Dios es tener deseo de su palabra. Es querer su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios sopló su palabra. Él me habla por medio de su palabra. Él no me va a hablar en sueños. Él no me va a hablar por un supuesto profeta que se levante. Él me va a hablar por medio de una predicación de alguien que no invente nada, que solamente diga lo que está en el texto. Me va a hablar de esa manera. Me va a hablar cuando yo haga lo mismo en mi casa, estudiando el texto en su contexto. Entonces él deseaba caminar con Dios. Es lo mismo que dice Primera de Pedro 1:23 al capítulo 2, verso 2, cuando dice que somos renacidos por la esperanza, por la palabra de Dios. Dios nos hace renacer por medio de su palabra, cuando Él nos salva. Y entonces cuando Él nos salva y Él nos perdona, hay un deseo profundo en nuestro corazón al punto de que deseamos como bebé recién nacido la leche pura de la palabra para poder crecer por medio de su palabra. En otras palabras, deseamos comunión con Dios. Quiero caminar con Dios. De hecho, fíjense verso 6, mi alma espera al Señor. Esa espera, si ustedes tienen la Biblia de las Américas, esa espera está en itálicas. Cuando está en itálica es porque no está en el original y se pone ahí para que no suene indio. Diría, mi alma al Señor. Mi alma al Señor. Y se pone el verbo para que quede bien. Pero él está esperando a la persona de Dios. A la persona de Dios. A la persona que lo perdonó. Él quiere caminar con Dios. Él quiere tener comunión con Dios. ¿Y cómo lo espera? Más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. ¿Y cómo esperan los centinelas a la mañana? De manera intensa, de manera desesperada. Imagínense, en aquellos tiempos los centinelas en la oscuridad es cuando vienen los ladrones, cuando viene el enemigo. Y entonces uno, me imagino, ¿no? Los centinelas atentos, tensos, deseando que se haga de mañana para que se vaya a la oscuridad y para que venga el relevo también y poder ir a su casa, etc. O sea, de manera intensa están esperando la mañana. Y acá dice, mi alma al Señor espera de una manera intensa, de una manera desesperada. Al Dios que te perdonó. ¿Desea así tu alma al Señor? Yo sé que no es, para no confundir, que es algo que siempre de manera intensa y profunda, constante te pasa, pero es un patrón que esto ocurre en los creyentes. De hecho, hay un libro que se llama Cuando no deseo a Dios, porque a veces los creyentes no deseamos a Dios, pero nos pone mal cuando eso pasa. O sea, no es un patrón. Decimos, ¿qué me está pasando? Y hasta nos examinamos.
¿Por qué no estoy deseando a Dios? Pero el patrón es que deseamos a Dios, queremos a Dios. Y creo que si estás acá es porque querés a Dios, buscas a Dios. Ahora no sé si ya has encontrado el perdón en el Señor, si ya has estirado tu mano para que el Señor te salve. Y si sos un creyente, si seguís entendiendo que aunque ya te perdonó, necesitas seguir siendo perdonado. Y que si tal vez no estás confesando tu pecado, es porque no estás teniendo conciencia de pecado. Y si no estás teniendo conciencia de pecado es porque no estás teniendo conciencia de Dios. Y si no estás teniendo conciencia de Dios, tal vez es porque no estás caminando con Él. Porque a medida que nos acercamos a este libro, somos expuestos como un espejo. Y el Señor nos muestra nuestras fallas, nos muestra nuestros pecados, nos muestra lo que tenemos que cambiar. ¿Sí? Eso hace Dios. Dios perdona a todo aquel que busca desesperadamente su perdón. En cuarto lugar, la cuarta acción que estamos viendo, que vamos a ver es que comparte diligentemente que en Dios hay perdón. Clama a Dios por perdón. ¿Sí? Confía que únicamente en Dios hay perdón. Quiere caminar con Dios, con el Dios que lo perdonó. Pero no se lo quiere guardar para él. Quiere compartir con otros diligentemente que hay perdón en Dios. Quiere compartir su experiencia. ¿Se acuerdan Pablo? Cuando fue interceptado por el Señor ahí camino a Damasco. Y luego el Señor le mandó a Ananías para que lo ayude a Pablo que había quedado cegado. Después, unos versículos más abajo, en capítulo 9, en el verso 20, dice esto de Pablo. Enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga diciendo, Él es el Hijo de Dios, en Él hay perdón. Yo pensé que podía ganarme el cielo por mi currículum, porque soy fariseo de fariseo, porque guardo la ley, porque fui instruido a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera. Pero entendí que no es por obras. Y caí derrotado camino a Damasco, estirando la mano, y el Señor me salvó. Y ahora vengo a compartírselo a ustedes. En la sinagoga donde se abría el Antiguo Testamento, Jesús es el Hijo de Dios, en Él hay perdón. Dice el verso 7, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. ¿Ven? Le está hablando a la nación. Lo que experimentó en su vida personal, ahora se lo está diciendo a la nación. Oh Israel, espera en el Señor. ¿Sí? Como él esperó él. Espera en el Señor. Y da dos razones. La primera, porque en él, Señor, hay misericordia. Esa palabra misericordia es la palabra muy conocida, Gesed, en hebreo, que significa, que no se puede dar su significado con una sola palabra, que es muy profunda, que habla de misericordia, que habla de amor inagotable, que habla de amor inquebrantable, que habla de amor inmutable, que habla del amor de pacto, que Dios, un pacto incondicional con Israel. Él quiso amarlo no porque fuesen un gran pueblo, sino un insignificante. Él quiso que sea su pueblo. Su amor es inquebrantable. Pensando en nosotros, los creyentes, que nos beneficiamos del nuevo pacto que se inició en la cruz. Dice que nosotros fuimos aceptos en el amado. Y si ya estás en el amado y caíste en un pecado, y caíste en un pecado grave, en el Señor hay misericordia. El Señor no va a cortar esa relación que tenés con Cristo para mandarte al infierno. Estás unido a Cristo. ¿Sí? Estás unido a Cristo. Hay perdón. Habrá consecuencias, obviamente, pero el pecado siempre trae consecuencias, pero siempre hay perdón en el Señor. Y otra razón que da acá es que en Él, en Dios, hay abundante redención. La palabra redención ahí habla de un pago o una liberación mediante un pago, mediante un precio. Y dice que ese rescate o esa liberación mediante un precio es abundante, es inagotable. O sea, no termina nunca.
Y esa redención siempre fue en el Antiguo y en el Nuevo Testamento por gracia, por medio de la fe. No la merecemos, Dios la da por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe. Y fíjense cómo termina el versículo 8 diciendo, Él, Dios, redimirá a Israel de todas sus iniquidades, de todas sus iniquidades. En Él, la última línea del verso 7, en Él hay abundante redención en el presente del salmista. Hoy hay abundante redención, pero también, verso 8, en el futuro, Dios redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Ustedes saben que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, y no había salvación por el animal, sino por lo que representaba. Alguien se tenía que acercar entendiendo lo que eso representaba. Sombra de lo que iba a venir. Cuando apareció Jesús, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Él vino. Y dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio el derecho de ser hijos de Él. Muchos judíos, obviamente que la iglesia se inició con judíos, pero después fueron más gentiles y los judíos o Israel en el día de hoy está ciego, es incrédulo. Y cuando acá dice, Él redimirá a Israel, está hablando de, obviamente, del remanente escogido por Dios. Y dice Zacarías 12:10 que en el futuro Dios derramará sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. En el futuro Israel mirará, el Señor volverá, verá al que fue traspasado, al que rechazaron, al que dijeron crucifíquele, lo verán y entenderán, porque se le abrirán los ojos, porque Dios en su gracia le derramará gracia y ellos suplicarán y llorarán en arrepentimiento y serán salvos, el remanente de Israel. Ahora, nosotros no tenemos que esperar hasta que Cristo venga. Si hoy estás acá, debe venir a Cristo hoy. Hoy debe venir a Cristo. ¿Sí? Él es el Cordero de Isaías 53. Él es el Cordero que sufrió, que está en Isaías 53 y que en el verso 10 dice, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué quiso quebrantarlo? Porque estaba pagando el pecado tuyo y mío. El Señor lo aplastó, el Señor derramó su ira santa contra su propio Hijo, porque su Hijo estaba cargando el pecado de todos aquellos que un día se iban a arrepentir y creer. Y lo aplastó y derramó toda su ira, y cuando recibió toda la ira, pagó toda la deuda, recién ahí le entregó el Espíritu. Y fue a la tumba, pero venció al resucitar al tercer día, consiguiendo esa justicia que hoy se te puede aplicar a vos si te arrepentís de tu pecado que ofendió a Dios, creyendo que Jesús los pagó todo. Dios te puede perdonar si humildemente entendés tu condición y como ahogándote y yéndote al infierno le decís, Señor, creo que solo en ti hay perdón, que sos justo, que sos santo, que odias el pecado, por eso lo mataste a tu propio hijo, porque odias el pecado, pero que Él los pagó todo para que yo pueda ser salvo. Y en arrepentimiento le digas, Dios, por favor, sálvame, Señor, sálvame. Y si eso pasa a partir de hoy, no te olvides nunca más de todo lo que te perdonó. De todo lo que te perdonó. Y ya arregló cuentas con vos y de lo que te va a seguir perdonando, no porque la salvación se pierde, sino para restablecer esa comunión. Que el Señor nos ayude, hermanos, a pensar en todo lo que nos perdonó y que podamos entender que nos perdonó para que le reverenciemos, que nos perdonó para que le adoremos, que nos perdonó para que también se lo contemos a otros.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que solo en ti hay perdón. Gracias porque un día nos has convencido por medio de tu Espíritu, al punto que nos sentimos como ahogándonos en un profundo mar. Y Señor, clamamos desde lo más profundo y nos salvaste. Pero Señor, cuántas veces nos acostumbramos a vivir de esa manera y hasta a veces perdemos, nuestra conciencia se endurece y no somos sensibles al pecado. Y no vivimos como tenemos que vivir, reverenciándote, Señor, adorándote. Te pedimos perdón por eso, sabiendo que nos perdonas porque en ti hay perdón. Ayúdanos, Dios, a vivir de una manera agradecida por tanto perdón que nos has dado, inmerecido. Y te pido también, Señor, que obres en aquellos que hoy están acá entre nosotros y todavía no han sido perdonados. Que tu Espíritu le convenza, Señor, y tráelos a la salvación. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.